en Mateo, capítulo 6. Estamos siguiendo estudiando el Evangelio de Mateo. Y estamos aquí en el capítulo 6. Y si se acuerdan, estamos estudiando el Sermón del Monte, el sermón de Jesucristo, predicado por Jesucristo. Y este Sermón del Monte son, empieza desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Y bueno, antes de empezar, quiero acompañarme a la oración al Señor. Señor Padre, te damos gracias otra vez por este día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí juntos, reunidos, Señor, en hermandad, Señor, para, como hemos cantado, Señor, para adorarte, para alabarte, Señor, para darte gloria. Señor, te pedimos también ahora en este momento de perdonarnos, Señor, porque somos pecadores, Señor. Perdónanos, Señor, porque, Señor, pecamos, Señor, contra ti. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no te ponemos, Señor, en el primer lugar. Muchas veces te olvidamos y permitimos, Señor, la carne que tenemos, Señor, nuestra carne de reinar sobre nosotros, Señor. Perdónanos, porque sí, Señor, son pecadores y nos arrepentimos, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de tu obra tú nos has perdonado, Señor. Y tú cargaste, Señor, todos nuestros pecados allí en la cruz. Gracias, Señor, por tú nos has rescatado, Señor. Y te pedimos, Señor, esta mañana de abrir nuestros corazones, Señor, para recibir, Señor, lo que tú nos quieres enseñar, Padre. Te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Estamos estudiando el Sermón del Monte. Y si ustedes se acuerdan, ¿no? El Sermón del Monte, ¿no?, que Jesús predica, empieza con las bienaventuranzas, ¿no? Jesús empieza enseñando las bienaventuranzas. Y hemos visto que las bienaventuranzas no son reglas que una persona o que un cristiano debe hacer para ganar la salvación. Porque como sabemos, la salvación es por gracia, por medio de la fe, sino que las bienaventuranzas son, digamos, un elenco, una lista de las características de un renacido, de un cristiano, de un verdadero cristiano, de un ciudadano de los cielos. Entonces Jesús empieza enseñando cuáles son estas características de un verdadero cristiano, y después, siguiendo adelante, Jesús empieza explicando del por qué la ley fue dada, del por qué la ley de Dios fue dada, del por qué la ley mosaica fue dada. Y hemos visto que los judíos en aquel momento habían tomado esta ley de Dios, y en vez de estudiarla y entenderla, de aplicarla en la manera correcta, ellos que habían hecho, ellos la habían distorsionado, ellos la habían modificado a su manera. Y muchas veces, si somos honestos, nosotros también, cuando leemos la palabra de Dios, cuando la estudiamos,
muchas veces la interpretamos a nuestra manera. En vez de vivirla, de ponerla en práctica, y hacer lo que la Biblia nos dice, lo que la palabra de Dios nos dice, en vez de seguir así, seguimos a la derecha o a la izquierda, ¿no? Entonces Jesús corrige esto, lo que los judíos en aquel momento estaban haciendo, y corrige la enseñanza que estos judíos enseñaban una falsa doctrina, porque ellos enseñaban que para ser justo delante de Dios, ustedes tienen que seguir la ley y hacer esto. Entonces enseñaban que la salvación era por obra. Pero no es así. Y siguiendo más adelante, Jesús expone cuál era, digamos, esta falsa doctrina, ¿no? Porque ellos expone el tema sobre la ira, sobre el adulterio, sobre el divorcio, sobre los juramentos y sobre el amor a enemigos, ¿no? Y los judíos fallaban en todo esto, ¿no? Porque ellos pensaban, la ley dice, tienes que odiar a tu enemigo. Pero la verdadera enseñanza que Jesús da es, ama a tu prójimo, como a ti mismo. Y hemos visto que los judíos, ellos siempre aliteraban, ellos permitían que las personas se divorciaran muchas veces, también por estupideces, por pequeña cosa, porque mi mujer no sabía cocinar, divorcio. Ellos no permitían esto. Y también sobre los juramentos, ¿no? Los judíos eran sólitos perjurar, ¿no? Y debemos estar atentos también nosotros a no perjurar, sobre todo en el nombre de Dios. Sino que cuando hablamos, cuando digamos sí, sea sí, y cuando digamos no, sea no. No que cuando digamos sí, pero en nuestra mente pensamos, en realidad no. No. Seas, digamos, cuando digamos sí, sí, y cuando digamos no, no. Y ahora en capítulo 6, hemos empezado la última vez, Jesús empieza, miren el versículo 1 del capítulo 6, diciendo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y es muy importante la palabra guardaos. Si ustedes se acuerdan, cuando Jesús dice la palabra guardaos, es como si ustedes tienen que imaginar el cartel del perro, así que la gente normalmente pone adelante de la puerta o del portón, No, guardaos. Entonces, cuando dice guardaos, Jesús quiere decir, estén atentos, mirad, cuidado. ¿En qué debemos estar atentos? Bueno, la última vez hemos visto desde el versículo 2 que los judíos, ¿qué hacían? Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Entonces, los judíos en aquel momento hemos visto que ellos ayudaban a la gente no para dar gloria a Dios, sino porque eran tan muy orgullosos, querían que su mismo sea alabado de la gente, ¿no? Eso es lo que hacían. Y
es interesante que Jesús usa la palabra hipócritas, porque la palabra hipócritas, ¿no?, viene del griego, que significa actor. Debemos estar atentos a no ser actores. Y muchas veces nosotros somos actores, ¿o no? Somos actores en el actuar, somos actores en el vestir. De hecho, la última vez cuando le hice el ejemplo, cuando yo tenía 14, 15 años, era adolescente, yo me vestía como un hip hopper, o sea, que baila hip hop, pero yo nunca supe bailar hip hop, o no sé bailar. Si usted me pregunta a mi mujer, ella le responde, mi mujer es como un palo. Entonces, nosotros somos actores en actuar, en vestir. No seamos hipócritas. No seamos personas que que realmente somos esto, pero delante de la otra persona aparecer otra. No seamos así. Y ahora, el pasaje de esta mañana es desde el versículo 5, que dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones con los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros les pidáis. Y este es el pasaje que hoy miraremos. Y entonces Jesús, ya lo dije muchas veces en las últimas prédicas, y le hice a usted esta pregunta: ¿cómo está vuestro corazón? ¿Cómo está vuestro corazón? Porque a Dios no le importa las acciones que hacemos, sino que a Dios le importa lo que está en el profundo de nuestra persona, ¿no? ¿Cómo están nuestros corazones? Y esta mañana hablaremos sobre el tema de la oración. La oración. Yo muchas veces he escuchado decir que la oración es como la máscara en los aviones, ¿no? Ustedes saben que los aviones tienen la máscara, ¿no? De emergencia. Cuando subimos en el avión, ¿no?, estamos tranquilos, ¿no?, porque sabemos que está en la máscara. Estamos también contentos que no lo debemos usar. Muchas veces no la tenemos que usar, ¿no? Y la hostess, ¿no?, que está en el avión, nos instruye cómo tenemos que usarla. Pero muchas veces no la usamos, ¿no? Y casi muchas veces nos olvidamos que está. Pero las máscaras están ahí para la emergencia. Ahora la pregunta es: la oración, ¿la paragonan como la máscara del avión? O sea, ¿la oran solamente cuando hay necesidad? ¿Oran constantemente? Porque muchas veces la oración, y yo estoy seguro que muchos cristianos no entienden la importancia de la oración porque no han entendido
o no conocen bien a Dios. Porque si la persona, si un cristiano realmente conoce a Dios, la oración debería ser como una necesidad, algo que una persona tiene que hacer desde cuando la persona se despierta hasta que va a dormir. ¿Qué es la oración? La oración simplemente ¿qué es? Sabemos que hablar con Dios. Pero también la oración va más allá de eso. Porque la oración no es solamente hablar con Dios, sino que cuando oremos, cuando nosotros oramos, ustedes se dan cuenta que estamos hablando al Dios que creó todo el universo. Ustedes se dan cuenta que estamos hablando al Dios todopoderoso. Ustedes se dan cuenta que estamos hablando al Dios que nos dio vida, que siempre provee. Y ustedes se dan cuenta que el Dios que nosotros hablamos, ¿no? Es el Dios que dio su vida para nosotros, ¿no? Ahora, yo cuando era pequeño, yo nací en Italia. En Italia, la primaria, ¿no? No sé si ahora está esta usanza, pero en la primera hora, cuando entraba en la escuela, las maestras nos enseñaban la oración. Y la oración que nos enseñaban era el Padre Nuestro y Santa María, Madre la Ave María, ¿no? Y yo pensaba que esa era la oración. Pero yo pensando ahora, en el último tiempo, muchas veces cuando yo recitaba esta oración, ni entendía lo que él decía. Ni siquiera quería decirla. De hecho, muchas veces cuando yo oraba, recitábamos esta oración, yo pensaba a los dibujos, ¿no? Que miraba a la mañana antes de ir a la escuela. Y muchas veces nos pasa que también ahora, cuando oramos, nosotros oramos porque estamos acostumbrados de orar. Que cuando oramos, la palabra que nosotros decimos son como palabra que como decimos siempre, son como una poesía, ¿no? Una poesía. Sin tener el deseo o sin entender lo que decimos. Entonces, yo pensaba que eso era la oración, esa era la manera de orar. Pero veremos en la próxima prédica, que en los versículos que siguen, aquí en el capítulo 6, Jesucristo da un modelo para orar. El Padre Nuestro, sin una linda oración, pero hablando de los católicos, ¿no? Ellos
lo dicen enseguida, siempre, ¿no? Durante la mesa, pero no entienden que eso realmente, en realidad, es un modelo de cómo adorar, de cómo orar a Dios. Entonces, y hoy muchas personas, yo tengo mis tías, mis abuelas, ¿no? Que cuando oran siempre dicen la misma cosa, repiten siempre la misma oración, sobre todo cuando hacen el rosario, ¿no? Porque mis abuelas, mis tías son católicas, y siempre con esa cadenita, ¿no? Con la bolita, siempre, siempre. Y esto es también lo que los judíos en aquel momento hacían. Los judíos, ellos oraban y oraban repetidamente, como hemos visto, y también a voz alta. A voz alta. Pero los judíos oraban por un motivo equivocado. Y a Dios, como dije antes, no le importa lo que nosotros hagamos, las acciones. A lo que le importa a Dios es el motivo. Es el motivo, la motivación de por qué oramos. La misma cosa, yo estaba pensando ahora mientras estábamos adorando a Dios, cantando. Las canciones, en realidad, lo que hemos cantado, que son oraciones. Y muchas veces cuando cantamos, muchas veces me di cuenta que la persona canta Aleluya, adoramos a Dios. En vez de estar alegre, ¿no? Como decía Esteban, de estar alegre, de gozar, que estamos alabando a Dios. Muchas veces, y yo también, muchas veces me pasó, aleluya, a Dios, así. ¿Cuál es el motivo del por qué adoramos a Dios, del por qué cantamos a Dios, del por qué oramos a Dios? Oramos porque ya es una costumbre. Venimos a la iglesia porque es una costumbre o porque nuestra motivación realmente y sinceramente es para adorar a Dios, para darle gloria. Pero aquí vemos en este versículo, el capítulo 6, versículo 5, ¿no? Que dice que los judíos, ¿no? Dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y las esquinas, en las calles. ¿Para qué? Para dar gloria a Dios. No, dice, para ser visto los hombres. Para ser visto de los hombres. Los judíos eran hipócritas. Acordémonos, ellos eran actores. Ustedes saben que los actores saben actuar bien en las películas, saben cómo estar triste, cómo estar feliz, saben mentir. Y también nosotros sabemos mentir a las personas. Y Jesucristo dice, no seáis como los hipócritas. No seamos hipócritas. No seamos como esos judíos que van en las calles o que ven en la iglesia y que cuando alaban y que cuando oran
hacen muy linda oración, o tienen una linda voz para cantar, para alabar, pero el motivo es equivocado. Porque el motivo de por qué los judíos oraban allí en las calles a voz alta era para ser visto de la gente, para ser alabado de la gente. La pregunta, ¿somos así nosotros también? Y si sí, arrepentímonos. Y miren que dice Jesús, sigue diciendo, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Los judíos pensaban que aplicando la ley, orando por las calles, ellos hacían ver a la gente creer que ellos estaban acerca de Dios, que ellos eran realmente seguidores de Dios. Y ellos pensaban que haciendo esto, ellos, tranquilo, cuando moriré yo estaré delante de Dios. No iré al infierno. Ellos pensaban esto. Pero Jesús dice, ya tienen su recompensa. Su recompensa era solamente una cosa terrenal, la alabanza y la adoración de los hombres. ¿Qué estamos buscando nosotros? ¿Estamos también buscando ser adorados por los hombres? ¿Estamos buscando que las personas nos miren así como un ídolo? Oh, mira esa hermana, sé que es una hermana muy fiel, que está cerca del Señor, porque cuando ora es muy linda la oración que hace. Estemos atentos a nuestro orgullo, porque como los judíos tenían su orgullo, también nosotros tenemos nuestro orgullo. Y es el orgullo que muchas veces, el orgullo, querer siempre poner el centro nosotros mismos, ser egoísta, Tenemos que estar atentos a esto. Entonces a los judíos importaba solamente lo que la gente pensaba de ellos. A ellos les importaba solamente tener una buena reputación. Y miren que dice Jesús también en Lucas, capítulo 20. Lucas, capítulo 20, versículo 46 hasta 47. Lucas, capítulo 20, 46 y 47. Dice, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Los judíos eran muy orgullosos y muy centrados a sí mismos, que cuando oraban, sus oraciones eran centradas
no hacia el Señor, sino sobre su misma persona. Un ejemplo lo vemos en Lucas capítulo 18, versículo 9 hasta el 14. Ustedes se acuerdan que este pasaje, ¿no?, habla de la oración del fariseo y la oración del publicano. Y que dice: desde el versículo 9, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. El fariseo sabemos que eran los que estudiaban la palabra de Dios, habían distorsionado la ley de Dios, la palabra de Dios, ¿no? Y el otro era un publicano, que rescataban, el publicano como Mateo, ¿no?, que iba rescatando las taxas. Entonces podemos decir un judío y un pagano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ustedes piensan, Jesús dice en nuestro pasaje: no seas como los hipócritas que van a las calles y las sinagogas orando en alta voz. Y ustedes piensan, seguramente, quizá los fariseos, los escribas, oraban esto: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y las personas que en ese momento pasaban: oh, mira qué hombre de Dios. Y ahora, miren el versículo 13, la oración de un hombre pecador, pero arrepentido. Que dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. No quería ni levantar su cabeza, ¿no? Estaba así. Y miren que sigue diciendo, sino que golpeaba el pecho. Estaba así. Y ustedes se den cuenta que una persona, o sobre todo los padres cuando tienen hijos, yo me acuerdo, bueno, yo una vez a mis padres, sobre todo a mi mamá, no sé si lo conté, yo el último año de la escuela, por 3-4 meses no fui a la escuela. Hacía creer a mis padres que iba a la escuela, salía de casa temprano, como a las 7:30, tenía que entrar a la escuela a 8. Yo salía de casa a las 7:30, pero yo sabía que mis padres a las 7:45 salían también para ir al trabajo. Y yo qué sé, yo volvía a casa, ¿no? Y estaba hasta cuando mis padres volvían. Entonces yo hacía creer a mis padres que iba a la escuela, pero mis padres lo descubrieron y bofetearon. Y cuando mi mamá lo descubrió, lo que sufrió más fue mi mamá, ¿no? Y cuando mi mamá lo descubrió, yo me quedé destruido.
Y yo me acuerdo que cuando, bueno, ese día volví de la escuela porque mi papá me forzó a entrar. Y cuando volví a casa, mi mamá llorando y también enojada. Y yo ni podía levantar mi cabeza, ni podía mirar a mi mamá. Porque sentía, digamos, la culpa, había entendido lo que había hecho, que era muy grave. Y asimismo, esa persona, ese publicano, estaba ahí, con la cabeza golpeando su pecho, reconociendo su pecado, su culpa. Y que decía este publicano: Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Y sigue Jesús diciendo: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, la pregunta es: ¿cómo oramos nosotros? Oramos como los judíos, así: Padre, yo soy justo, no soy como los otros. Oramos así con orgullo. O cuando oramos, cuando nos acercamos al Padre, venimos frustrados. Venimos así, como humillados, culpables, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos su perdón. ¿Cómo oramos nosotros? ¿Y con qué motivación? Estemos atentos a no la palabra, bueno, lo diré con un grado. Otro ejemplo: cuando nosotros oramos, las palabras que salen de nuestra boca deben ser palabras que realmente sentimos. Y no deben ser palabras, o no debe ser una oración que, digamos, es como una poesía. Un ejemplo para explicarme mejor. Cuando vamos a comer, antes de comer, nosotros oramos, ¿no? Pero a usted le pasó que la oración antes de comer es siempre la misma. ¿Le ha pasado esto? Que ya a mí sí, muchas veces. De hecho, mi pecado es la comida. Y yo, como muchas veces cuando tengo hambre, mucha hambre, yo, gracias Señor por la comida. Chao. Nosotros lo hacemos así. Yo muchas veces hago así. Pero que cuando lo digo, es como que no lo siento realmente. No debería ser así. Cuando oramos, cuando damos gracia, ¿no? Debemos dar gracias por la comida con un sentido, ¿no? Sincero.
Y Jesús sigue en el capítulo 6 de Mateo, versículo 6, dice: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, alguno me puede decir: entonces, como Jesús dice eso, entonces no es, es equivocado orar en público. No es esto lo que Jesús está diciendo. De hecho, también Jesús oró en público, si ustedes se acuerdan, ¿no? También los apóstoles oraron en público. Pablo. Y no solamente en público, sino que los hermanos se reunían para orar juntos. Jesús nos dice que debemos orar solamente solo. No está diciendo eso, sino que lo que Jesús quiere decir es que cuando ustedes oran, cuando ustedes hablan con el Señor, vuestra oración debe ser íntima. Como el Hijo al Padre. Cuando oramos, debemos tener ¿cómo se dice? Para explicarme, cuando yo estaba de novio con Génesis, yo no hablaba como un amigo, como hablo con un amigo, sino que yo hablo con amor. Amor, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste hoy? Así. O los padres con los hijos. Hijo, ¿cómo fue el día? ¿No? Contame. Así nuestra oración, ¿no? Debe ser íntima con el Padre. Y cuando oramos, dice el versículo 7, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Y no solamente eso, que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahora, hay muchas personas que, sabemos, los católicos oran siempre la misma oración. Y también hay personas que cuando oran mucho y duran horas, ¿no? Pero muchas personas también hoy en día piensan que la oración debe ser también muy larga, porque si no, Dios no escucha mi oración. Pero es equivocado. La oración que nosotros hacemos, el Señor siempre lo escucha. Y no debe ser siempre no. Sino que nuestra oración debe salir de nuestro corazón, ¿no? Hablando con el Padre, con nuestro Padre, ¿no? En intimidad. Sabiendo, como teniendo confianza en Él. Teniendo confianza en Él. Y muchas veces nosotros no sabemos cómo orar. De verdad, no sabemos cómo orar muchas veces. Porque cuando oramos, la oración muchas veces es centrada en nosotros mismos, que a Dios. De hecho, nosotros cuando oramos,
nuestras peticiones son lo que nosotros queremos, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos que en realidad, y le veremos la próxima vez, la oración, el modelo que da Cristo, ¿no? Es para dar la gloria a Él en todo. Y dice Dios, en el versículo 8, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre, Él ya sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿No es lindo saber que nuestro Dios, nuestro Padre, el que siempre provee, y Él sabe lo que nosotros necesitamos antes de lo que nosotros le pedíamos? Muchas veces nosotros nos olvidamos, Señor, yo necesito esto, Señor. Y muchas veces cuando oramos y pedimos algo al Señor, muchas veces nosotros queremos que el Señor responda ya. Y si no responde ya, nos ponemos, nos enojamos. ¿O no? ¿Por qué, Señor, todavía no respondiste a mi oración? ¿Quién eres tú para decir así a Dios? Como dice acá el versículo 8, Dios sabe lo que nosotros necesitamos antes de lo que le pedimos. Y muchas veces Dios lo concede, pero muchas veces Dios no, dice no. A nuestras peticiones. Y muchas veces también el Señor dice, no es el momento, no es el momento, no tenga prisas, porque yo sé lo que es el mejor para ti. Nuestro pensamiento no es el pensamiento de Dios. Acordémonos. Y no pensamos que el Señor no nos escucha y que necesitamos decir muchas palabras. No, el Señor ya conoce nuestro corazón, conoce nuestro pensamiento. Y dice acá que nuestro Señor ve en lo secreto. Él sabe y conoce todo de nosotros, más de cualquier otra persona en este mundo. Entonces, cuando oramos a nuestro Padre, ¿no? Uno, tengamos intimidad con Él. Acordémonos que estamos hablando a nuestro Creador, a nuestro Redentor, a nuestro Dios Todopoderoso. Dos, cuando oramos, venimos al Padre, vengamos al Padre humillados, y arrepentidos como ese publicano.
reconociendo y acordándonos que somos pecadores. Y siempre dándole gracia. Porque muchas veces cuando oramos, pedimos y nos olvidamos de dar gracias a Él. Y otra cosa, cuando oramos, acordémonos que el Padre, Él sabe ya, Él sabe lo mejor que nosotros necesitamos. Oramos. Señor que estás en los cielos, otra vez te pedimos perdón por nuestro orgullo, Señor, porque muchas veces muchas veces, en vez de estar agradecido a ti, Señor, y en vez de pensar todas las bendiciones que tú nos das cada día, Señor, en vez de pensar a la obra de que tú cumpliste allí en la cruz, en vez de pensar que un día tú regresarás, Señor, al pensar que tú nos liberaste de la esclavitud, Señor, del pecado, de que tú nos has librado, Señor, de la condenación a la muerte, Señor. Nosotros pensamos a nosotros mismos, a nuestra necesidad, a lo que nosotros queremos, Señor. Perdónanos, Señor, porque no sabemos orar, Señor. Y te pedimos, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor, de enseñarnos, Señor. Enseñarnos, Señor, cómo orar, Señor. Con humillación, con agradecimiento, Señor. Con arrepentimiento, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a crecer en tu palabra. Y aplicar, Señor, lo que nosotros aprendemos, que leemos, que escuchamos, Señor. Te damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, anuncios para la próxima semana. Como siempre, el viernes está la reunión de oración y el domingo el culto a las 10:30. Y no sé si hoy habrá café. Sí, hay café. Bueno.